Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Micrófono Público, donde abordamos la contingencia provincial y regional. En esta ocasión tenemos como invitada a Samantha Jorquera, profesora y presidenta regional O'Higgins, Directorio Regional Colegio de Profesores de Chile. Bienvenida, Samantha, a Micrófono Público. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes en este hermoso canal. Gracias. Y en este importante programa para nuestra región. Empezaron las clases. Empezamos ya. Empezó el estrés. Un poquito. Un poquito. Bueno, Samantha, tras el trágico asesinato de una inspectora en Calama que ha conmocionado al país, ¿cómo se recibe en el magisterio de O'Higgins el clima de inseguridad? ¿Y cuál es el diagnóstico que manejan hoy sus bases sobre la protección en las escuelas? Bueno, la situación de esta tragedia que ha enlutado a todo nuestro país, sin duda para nosotros como para el resto de los docentes y las comunidades educativas, es un punto de quiebre a todas las relaciones que pudiesen existir dentro de los espacios escolares. Cuando ocurre un asesinato en el espacio que debe ser el espacio más resguardado por un Estado, que es el espacio donde se aprende a leer, se aprende a escribir, se construye persona y se construye el futuro de nuestra patria. Cuando ocurre eso es porque estamos en una situación que ha llegado a su punto más grave. Ajá. No hay nada que pudiese superar esto. Es algo que nosotros como profesionales de la educación, como magisterio, a través del Colegio de Profesores, venimos manifestando que esto no es un hecho aislado. Si bien es el más grave, el más terrible, el más doloroso, no constituye un hecho aislado. La violencia al interior de los establecimientos educativos ha sido ya de larga data, que se profundiza post pandemia y que tiene su expresión en violencia entre estudiantes, en agresiones a trabajadores y trabajadoras de los establecimientos educativos, a amenazas constantes, y que aun cuando constituye uno de los problemas, y quizás nosotros hemos dicho el problema más grave que tiene el sistema educativo nacional, que es el hecho de que la violencia haya penetrado el aula, la violencia social, ha sido una política postergada desde los últimos gobiernos. No ha sido tomada con la seriedad que amerita. Esto significa que los recursos no han estado para poder sostener las problemáticas que acarrean nuestros estudiantes desde sus hogares. Y en nuestra región, bueno, nosotros no estamos exentos de esa realidad. En Rancagua, en comunas rurales de nuestra región, en liceos, en establecimientos básicos, se da cotidianamente situaciones de violencia. Y la verdad de los hechos es que pese a que nosotros diagnosticamos tempranamente situaciones que pueden llegar a constituirse un acto de violencia mayor, los colegios están absolutamente sobrepasados. Ajá. Usted que es profesora, hace clases en un colegio de Rengo, ¿le ha tocado vivir situaciones, no, digamos, esta es la primera situación muy grave, pero le ha tocado enfrentarse con alumnos? En acciones así como que llegan a límites de violencia extrema, no. Pero bueno, los docentes estamos permanentemente violentados en algunas ocasiones por apoderados, por estudiantes y por un sistema que nos responsabiliza a nosotros de un problema país. Es decir, el último eslabón dentro de esta cadena que va generando y que culmina en un acto de agresión o violencia, termina en el docente. El docente es responsable de todo un sistema. Y obviamente eso es violento. Y yo siendo docente de enseñanza media, siendo dirigente del Colegio de Profesores, con ya varios años de experiencia, no estoy exenta de situaciones violentas al interior del establecimiento. No los más graves, eso es cierto. Yo he tenido la suerte de que no me ha tocado vivir situaciones tan
trágicas ni terribles con estudiantes, pero yo creo que es la realidad de todo el profesorado. Claro. Frente a la propuesta gubernamental de implementar detectores de metales y revisión de mochilas, ¿existe consenso en el gremio sobre si estas medidas de escuela fortaleza abordan realmente la crisis de salud mental que, según diversos especialistas, gatillan la violencia? Bueno, usted en la pregunta un poco ha respondido lo que nosotros pensamos. Este hecho tan dramático obviamente va a tener como respuesta inmediata, incluso en las comunidades, que se busque más seguridad. Y comienzan a evidenciarse cosas que de los pórticos, la revisión de mochila, que es lo que inmediatamente anuncia el gobierno como respuesta. Pero yo creo que no hay que ser docente, no hay que conocer la realidad de la escuela en primera persona para saber que eso es absolutamente insuficiente, que el problema es más profundo y de fondo. Que en algunos lugares, que son lugares con mayor grado de violencia, algunas comunas en específico, donde el narco, las organizaciones han tomado ocupación de los espacios públicos, incluso escolares, quizás uno podría entender, pero claramente esto no es lo que nosotros esperamos como sociedad y como país. No esperamos que nuestros niños estén constantemente acosados y que exista esa mirada de desconfianza total hacia la infancia y la juventud. Lo que ocurre es que este hecho, que se evidencia en una situación tan extrema, da cuenta que la realidad de los colegios básicos y medios da cuenta de una sociedad que expresa su mayor desigualdad. Nuestros niños que ingresan a los establecimientos públicos principalmente, en muchos casos son niños que les ha tocado vivir realidades extremas, donde padres y madres en situaciones de alcoholismo, violencia entre ellos, la ocupación de sus territorios por parte de organizaciones criminales, la infancia en algunos lugares. Afortunadamente en nuestro territorio todavía eso no se da con tanta expresión, pero sí hay comunas en el país donde nuestros niños y niñas son carne de cañón para la violencia organizada. Y estos niños ingresan a los establecimientos escolares. Y el establecimiento educacional, sus trabajadoras y trabajadores claramente son sobrepasados por esta realidad. ¿A quién se deriva un niño que requiere atención psiquiátrica o psicológica o requiere medicamentos que son caros para la familia? A un sistema de salud colapsado. Claro. Y esto va de la mano de esta problemática que la educación en nuestro país obviamente está desfinanciada. El sistema de financiamiento de la educación es mediante la asistencia media. Y por lo tanto no existen los recursos para poder mantener el sistema escolar, y obviamente que hay comunas que son las que tienen mayor poder adquisitivo, quizás lo pueden hacer, versus otras que están precarizadas. Un establecimiento educacional donde tiene una alta matrícula y tiene a estudiantes con mejores condiciones de sus familias, obviamente va a recibir mayores recursos versus uno donde la realidad es que los niños y niñas faltan cotidianamente a clases porque no tienen plata para la locomoción o porque no los mandan al colegio. Y bajo ese sistema, obviamente, las escuelas están carentes de los recursos necesarios para poder enfrentar realidades tan complejas como la que tiene nuestro país y sus desigualdades. Pero mientras tanto llega, ¿verdad?, lo que todos queremos, lo que hemos esperado, como dice usted, gobierno tras gobierno. ¿No cree usted que es una medida efectiva el revisar mochilas? En algunos casos quizás puede significar para algunas comunidades mayor tranquilidad. Quizás puede ocurrir. O sea, porque es lo más próximo que se está viendo. Sí, pero no es la solución. No es la solución, porque finalmente los problemas que acarrea un estudiante que llega a violentarse con otro, o una pelea, o los problemas que arrastran desde las mismas poblaciones o los lugares donde ellos viven, que se arrastran a la escuela, la revisión de mochilas y un pórtico que detecte metales no soluciona el conflicto, el problema.
Obviamente ahí Tal vez lo falta... puede prevenir. No Podría sé, ser, claro. podría ser, ¿no? Digo, la visión de muchos padres apoderados, que tal vez lo vemos de repente que así como a puertas es la mejor solución, por ahora. Por la tranquilidad, digo yo, Yo de los creo que esa otros tranquilidad apoderados. mental que la sociedad busca quizás puede resolverlo, Ujú. pero los problemas no se van a Exacto, no se solucionar. van a sacar de raíz. Hay niños que tienen problemas de salud mental y obviamente esos problemas de salud mental que pueden generar situaciones conflictivas, la violencia que arrastran desde sus hogares, que pueden acarrear situaciones conflictivas, la revisión de mochila no lo soluciona. Lo que nosotros estamos diciendo es que el sistema educativo tiene que generar condiciones para que esos niños que vienen de lugares precarizados encuentren en el establecimiento educacional un lugar limpio, un lugar que muestre un mundo distinto. Y obviamente este sistema de cerrar todo quizás podría solucionar en algunos casos, pero claro, el problema es más profundo. Así es. Desde sectores que defienden modelos preventivos de corte europeo se advierte un riesgo de policialización. Sí. ¿Qué visión tiene el Colegio de Profesores sobre el peligro de que la escuela se transforme en un recinto de seguridad antes que en un espacio de contención? Bueno, va con lo que estábamos hablando. Mucha preocupación. Para una sociedad, para un Estado, sus niñas y adolescentes, sus jóvenes, es la principal riqueza que una sociedad puede tener, es su futuro. Es aquellos que tenemos que nosotros cuidar, educar, formar, porque en el fondo es la proyección de lo que somos. Si nosotros entregamos una sociedad donde se instala como única política, que es cerrar puertas, que es la vigilancia, obviamente estamos poniendo nosotros mismos, estamos limitando lo que puede ser la plenitud de lo que implica un proceso educativo, formativo de un ser humano y el desarrollo del conocimiento. Claro. Con la nueva ley de convivencia y bienestar ya en marcha, ¿se percibe en el territorio que este marco legal basta para frenar el agobio laboral o persiste la inquietud de que falta voluntad para inyectar recursos reales? El proyecto no está en marcha. El proyecto es un proyecto que viene desde el 2024, luego de las consecuencias que se evidencian y que ya venía siendo denunciado desde el magisterio. Se instala un proceso de acuerdos con el ministerio para llegar a establecer un proyecto de ley que ingresa al Parlamento. Ese proyecto de ley fue finalmente aprobado con ciertas modificaciones desde su proyecto inicial, que fue consensuado entre las organizaciones de trabajadores de la educación y el ministerio en enero. De enero a esta fecha, ya pasando por ambas cámaras, ya en su estado final en el Parlamento, no ha sido promulgado, es decir, ha estado en el escritorio del presidente de la República. Ha sido más importante bajar normativas medioambientales y, en fin, una serie de políticas vinculadas a derechos humanos que hoy día, o políticas más bien populistas que van en el ámbito de la seguridad pública, pero el proyecto de convivencia escolar aún está esperando que sea promulgado. Por lo tanto, no está en ejercicio. Tal vez ahora, después de... Yo creo que lo que ha pasado. Es lo que se prioriza en este país, y claramente cuando se habla de seguridad pública y se olvida que el primer espacio para establecer relaciones de sana convivencia es la escuela. O sea, nosotros podemos llenar la agenda pública de seguridad como ha sido y como fue previo a este gobierno, que éramos invadidos por los medios de comunicación con los graves problemas delictuales y fuimos acosados mediante esta realidad y este miedo que generó los problemas de seguridad, pero en el gobierno anterior y mucho más ahora quizás sigue existiendo el principal problema. No se entiende que la sana convivencia tiene que aprenderse en algún lugar. Y en ese lugar donde se tiene que aprender claramente en la escuela, donde se tiene que enseñar a resolver los conflictos mediante las relaciones, mediante el diálogo, mediante el reconocimiento de la diferencia, pero
pero llegar a conclusiones, ¿cierto? Ese espacio, que es el más básico para la formación y construcción de una sociedad más segura, es la escuela. Ajá. Ya está olvidado. El nombramiento del Ceremi Jorge Abarzúa por su perfil técnico en IA y salud ha generado comentarios sobre su idoneidad pedagógica. ¿Qué expectativas tiene el gremio respecto a si esta gestión técnica logrará empatizar con la realidad cotidiana de la sala de clases? Bueno, un problema permanente que nosotros hemos cuestionado más allá de esta persona que ha sido designado como Ceremi, que en efecto que el tema educativo claramente tiene que tener como principio el carácter pedagógico educativo. Pero no es la primera vez que ocurre, no es la primera vez que una persona que viene desde el ámbito más técnico, de otros oficios, viene a hacer política pública en educación. En el mayor de los casos eso ha significado fracasos y salidas de ministerios en no menos de un año. Sí. Bueno, ¿qué es lo que uno espera? Obviamente esperamos que las cosas funcionen. Yo no puedo decir mucho más allá de la mirada que puedo tener política sobre el gobierno y lo que representa, pero sobre la persona, este Ceremi designado, nosotros esperamos como organización de trabajadores que exista apertura al diálogo, que se resuelvan los problemas, que se logre avanzar en mayor participación. Y en ese sentido, como todavía no hemos tenido un encuentro con el Ceremi, nuestras expectativas son que haga su trabajo, que lo haga bien y que fortalezca la participación de las organizaciones. Claro. Esperamos que sea así. Ojalá. Yo no lo conozco, la verdad. No sé mucho de él respecto a su currículum y su experiencia laboral. ¿Pero ya tienen alguna reunión a puertas o todavía nada? Todavía nada. Todavía nada. Esperamos, obviamente, que eso se concretice prontamente. Y bueno, por nuestra parte, como dirigencia, está toda la disponibilidad a avanzar. Claro. Esperamos que eso también se manifieste por parte de la autoridad política, que es lo que corresponde, ¿no es cierto? Claro, finalmente sí. es su función. Exacto. Dada la formación económica del Ceremi y de la ministra María Paz Arzola, han surgido voces que temen un enfoque financiero. ¿Comparte el gremio la preocupación de que la educación regional se gestiona mirando más las planillas presupuestarias que las necesidades pedagógicas? Bueno, es como volver a la pregunta anterior. Sí, pues existe una mirada de educación, una mirada de la pedagogía distante desde lo que uno conoce de su trayectoria de la ministra, principalmente, que es lo que yo conozco, su trayectoria, su mirada respecto a la educación, qué se conoce y a qué se dedicó. Bueno, ella pertenecía a Libertad y Desarrollo, que es el ala más conservadora de la derecha, es ahí donde desarrolla sus estudios, sus informes, sus comentarios respecto. ¿Y qué es lo que podemos decir? Primero, que se opone a la política que hay de inclusión en el sistema educativo, que desde el magisterio lo valoramos. Quizás la gente, en términos de la opinión pública y la instalación de un concepto, la gente es contraria a un sistema de ingreso a los establecimientos públicos por medio del SAE, ¿cierto? Pero nosotros como organización valoramos el sistema porque ha permitido una mayor inclusión de distintos grupos sociales al interior de los establecimientos educacionales y los resultados lo han avalado. La ministra se opone a ese sistema. La ministra ha manifestado estar a favor del lucro. La ministra ha estado a favor de la selección. La ministra ha cuestionado la gratuidad universitaria. La ministra ha sido oposición a los servicios locales de educación, que nosotros hemos sido bastante críticos, pero creen ellos en el sistema municipalizado que está en colapso, en crisis total. Entonces, cuando uno mira su trayectoria en el ámbito educativo, claramente existen diferencias profundas de lo que el magisterio ha instalado como política y como discurso público respecto a educación. ¿Qué esperamos?
Esperamos que en el fondo que esta ideologización que tiene el gobierno respecto a ciertas temáticas vinculadas a educación, sobre ideologización, en este sentido público y republicano que ellos dicen tener, permita avanzar en algunos temas. Esperamos nosotros que sea así. En lo concreto, resulta bastante pobre la respuesta del Ministerio ante la tragedia que hemos vivido como sistema educativo. Más pórtico y revisión de mochila es absolutamente insuficiente por parte de un Estado. Reducir el presupuesto de educación resulta grave en un sistema educativo que está en crisis. Claro. Y por lo tanto, eso es lo que tenemos hasta ahora. Tenemos la reducción del presupuesto de educación y tenemos que, como respuesta a esta crisis grave que estamos teniendo de violencia escolar, más pórtico, revisión de mochila, pero no ir a la profundidad de los problemas que aquejan a nuestros jóvenes, a nuestros niños, al sistema educativo. Hablamos de los jóvenes, de los niños, de la salud mental de los niños. ¿Qué sucede con los profesores actualmente? ¿Qué pasa con... ¿Quién los apoya a ustedes en ese sentido? Porque todo este tipo de tragedias, también la violencia en las aulas, también lleva a una crisis. Muchos profesores renuncian porque ya no pueden más. ¿Tienen ustedes algún apoyo en ese sentido también? La pedagogía está en una crisis al igual que el sistema educativo nacional. Esa crisis se evidencia que hoy más que nunca esta profesión no está llenando sus cupos de ingreso a las universidades. Las universidades que imparten pedagogía no han llenado sus cupos, pese a que existe un sistema de financiamiento que casi entrega gratuidad al estudio de la pedagogía a un segmento de la población. La deserción que siempre ha existido en los primeros años del ejercicio docente se ha acrecentado. El año pasado hubo un encuentro internacional respecto a la educación y se asumía que esta profesión está absolutamente en crisis. Es decir, en un par de años no va a haber profesores. Eso, que es estadística pura, la verdad tiene su expresión más dolorosa en situaciones como la que vivimos el año pasado con la colega Catherine Yomas, que termina con su vida, o un profesor en el sur que también termina con su vida, porque el sistema, el maltrato, el hacerse responsable únicamente de la crisis educativa recae en el profesor, en los profesores. Hay agobio laboral, hay maltrato laboral, hay acoso laboral, hay violencia escolar y eso cae en los hombros de los docentes. Y por eso nosotros decimos, estamos en una profesión en crisis. ¿Cómo se responde? Se ha respondido mal. Han existido ciertas políticas, por ejemplo, nosotros reconocemos que el año pasado se avanzara una ley de titularidad que le entregara estabilidad a las profesoras y a los profesores, que esa ley se haya mejorado igual un poco en el Parlamento, pero aún queda mucho por hacer. Queda mucho por hacer respecto a la profesión y que no tiene que ver únicamente con el salario, tiene que ver con las condiciones de trabajo, con la sobrecarga laboral, con los maltratos que se producen desde los directivos, por la precariedad de los contratos y obviamente por el ser sobrepasado en situaciones también de violencia al interior de los establecimientos educativos. Ese es el diagnóstico. ¿Y apoyo no? Apoyo no hay. O sea, el apoyo está en nosotros mismos. Nosotros creemos firmemente que es la organización la herramienta que tenemos para poder avanzar. Hemos ido creciendo como organización. Ustedes saben que el sistema sindical en Chile no es obligatorio, por lo tanto la gente se asocia a una organización sindical, en este caso un gremio, y nosotros hemos ido creciendo porque paulatinamente los docentes hemos entendido que no tiene que venir la autoridad política desde arriba, que debería ser así, a mejorar nuestras condiciones de trabajo, y hemos asumido que el mecanismo que tenemos para avanzar, y es lo que hemos hecho, ha sido la organización, la unión. En esas condiciones nos fortalecemos, en esas condiciones hemos ido avanzando paulatinamente en mejorar nuestras condiciones de precariedad, pero aún es insuficiente. Ante las críticas de familias de la región por la falta de vacantes y problemas de asignación en este inicio del 2026, ¿cuál es la evaluación técnica que hace el Colegio de Profesores sobre el desempeño actual del SAE?
Bueno, yo le había anunciado. Ujú. El problema nunca ha sido el SAE, Ya. porque la gente, claro, es técnico cómo funciona, ¿cierto? Pero que no existan vacantes no es el problema del sistema. Finalmente el sistema lo que hace es garantizar matrícula en algún establecimiento de acuerdo a las prioridades que pone una familia. Claro. Así, por ejemplo, hay que explicar a la gente, si hay un colegio que tiene 40 cupos para primero medio y postulan 300, eso significa que 260 van a quedar fuera. Claro. ¿Y qué hace el sistema? Los tiene que repartir de acuerdo a algunos criterios. Si otro colegio tiene vacante, lo va a derivar ahí. Lo que la gente no recuerda es que cuando existía la selección, no existía, se hacían colas inmensas y también había mucha gente que quedaba sin su cupo en el colegio. El problema es político y es de fondo y tiene que ver con los sostenedores. Nuestras comunas en la región de O'Higgins, principalmente en el Valle del Cachapoal, y ustedes lo conocen acá en su territorio, ha vivido un proceso, una explosión demográfica inédita. Sí. Inédita, no solamente por la población migrante externa, extranjera, sino también por la población migrante que viene de Santiago en nuestras comunas, poblaciones y poblaciones que se construyen y albergan a personas que vienen, familias que vienen principalmente de Santiago. Esa proyección o esa explosión demográfica no ha ido de la mano de poder responder a ciertos servicios. Dentro de eso, el servicio educativo. Ajá. Entonces, si yo recibo a un 10, a un 15% de población en un periodo de 5 o 6 años más, de un porcentaje mayor, obviamente necesito más liceo. ¿Qué es lo que está ocurriendo en nuestra región? Que los colegios no dan abasto. Y la solución que se está dando es que en la sala de música, en la sala de computación, se instale una sala y se precariza el sistema educativo. Nuestros estudiantes tienen menos talleres, nuestros estudiantes no tienen la posibilidad de poder acceder a la tecnología, a la sala de computación, de enlace, a música. El casino no da abasto, los baños no dan abasto y las salas ya están sobre los 40 estudiantes en nuestros colegios. Sí. El problema no es el SAE. El problema es que no se han construido colegios. Y los sostenedores, los alcaldes, tanto los que se eligieron ahora como los anteriores, no han tenido la preocupación de, en este pensar la comuna, de elaborar proyectos de construcción de liceos. Y es eso la situación muy grave que hoy día atraviesa. No tenemos la cifra exacta. El año pasado en la provincia hubo cerca de 100 estudiantes que estuvieron hasta el segundo semestre sin tener una vacante. Y eso la gente se lo responsabiliza porque los medios de comunicación instalaron esta idea de que la tómbola no lo permitía. El problema es más de fondo, y vuelvo a decir, claro. El problema es que no hay colegio, no hay establecimiento educativo. ¿Y qué hace el sistema? Si no lo encuentra, lo va a derivar a otras comunas. Claro. Y obviamente eso genera indignación en las familias, y uno lo entiende. Claro. Pero ahí está la política pública, que tiene que ser pensada en la realidad que tienen los territorios. Como colegio de profesores, obviamente entendemos que nuestra región, a través de sus autoridades comunales y posteriormente los servicios locales de educación, tienen un problema tremendo junto al de la violencia que han anunciado. Es que en nuestros territorios, estas comunas, en torno a Requinoa, Rengo, Mayoa, Quinta de Tilcoco, carecen de liceos suficientes para albergar a la población que egresa de octavo básico. Entonces, ¿qué tiene que hacer? La respuesta es muy simple. Se tienen que construir liceos. Claro. Observando las crisis financieras que han sufrido los SLEP en otras zonas del país, ¿cómo se evalúa desde el gremio el proceso de traspaso en nuestra región y qué alertas mantienen encendidas para evitar que se repitan esos escenarios? Bueno, es importante aclarar que nosotros hemos sido opositores desde siempre al sistema de municipalización. Nosotros no creemos en el sistema de municipalización. Y eso es muy concreto. La crisis educativa también responde a eso. Una figura del sostenedor que muchas veces
no necesariamente aquí en este territorio, pero casi todo el país, utilizó los recursos educativos y utilizó la educación como una herramienta de clientelismo político. Eso quiere decir que nuestras escuelas se poblaron de personas, trabajadores y trabajadoras que tienen con todo el derecho a trabajar, pero que llegaban a los establecimientos educacionales porque el alcalde los mandaba. Uh-huh. Sumado a un sistema de financiamiento que es nocivo, que es un sistema de financiamiento vía asistencia media, generó un colapso y algunas comunas obviamente no tienen las condiciones para hacerse cargo. Uh-huh. Las municipalidades inyectaron recursos y han subsistido bien o mal. Los SLEP no son la respuesta y nosotros lo tenemos claro. Nosotros desde un inicio dijimos este no es el sistema educativo que Chile requiere para poder avanzar. Uh-huh. Porque mantiene esos dos principios nefastos en la educación chilena. Un sostenedor con poder absoluto para abrir y cerrar escuelas, para definir las políticas incluso curriculares al interior de los establecimientos, que contrata y despide como quiere, uh-huh. Y un sistema de financiamiento que da cuenta de un grave problema, que no sustenta comunidades escolares como por ejemplo las comunidades rurales. Eso se mantiene en los servicios locales de educación. Uh-huh. Pero se acrecenta en medida que, por ejemplo, concretamente el SLEP Valle del Cachapual, las municipalidades han inyectado recursos. Los SLEP no van a recibir más recursos que la subvención. Por lo tanto, es evidente que va a tener un problema de financiamiento. Eso nosotros lo mantenemos como alerta. Ajá. Va a haber un problema de financiamiento y van a existir quizás realidades que van a significar despido. Por lo tanto, por un lado es negativo. Pero también tenemos que decir la otra parte. Y la otra parte es que entender que a cargo del servicio educativo tiene que estar un sistema educativo, uh-huh. No un alcalde de turno. Porque los alcaldes de turno, salvo honrosas excepciones, han significado que las escuelas y liceos se vuelvan en una herramienta para créditos políticos más allá de proyectos educativos responsables. Uh-huh. Los SLEP han ido en ese camino en algunos casos, pero su falta de financiamiento, concursos públicos que han dejado a personas complejas, por ejemplo lo que pasó en el Colchagua, uh-huh. Con el director ejecutivo, que su mirada de educación era tan liberal y tan antitrabajadores que despidió a más de 300 personas sin considerar que había una legislación que respaldaba ciertas condiciones laborales y por lo tanto genera una crisis absoluta. Claro. Esa es la figura del sostenedor y eso no se ha resuelto. Por lo tanto, se ve con preocupación. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos instado a que existan modificaciones en la ley de los servicios locales de educación. Por ejemplo, que sea removible el director ejecutivo cuando incurre en acciones gravísimas como, por ejemplo, haber despedido a 300 trabajadores, algunas de ellas hasta con fuero maternal. Uh-huh. Muy grave, ¿cierto? Sí, claro. Eso lo hizo Leonardo Fuentes. Uh-huh. Y Leonardo Fuentes hasta hace muy pocos días seguía siendo funcionario del SLEP, porque no había posibilidad de removerlo. Uh-huh. La ley quedó mal hecha, y eso es una realidad. ¿Y para cambiarla? Hoy día es más difícil porque este gobierno no cree en los servicios locales de educación. Claro. Y por lo tanto nos vamos a enfrentar a una realidad muy compleja. Por ejemplo, hoy día la instalación del servicio local Valle del Cachapual uh-huh. tiene un problema, no están contratando a nadie. Si bien ha cumplido todos los estándares que se requiere para un buen traspaso, uh-huh. el gobierno lo tiene congelado. Uh-huh. ¿Qué va a suceder? Es un enigma qué va a suceder. Es decir, hoy día en educación lo único que se abre son interrogantes. Claro. Tenemos interrogantes tras interrogantes. Si bien se reconoce el avance de la deuda histórica, en el sector docente se mencionan compromisos aún no resueltos. Tras la administración de Gabriel Boric, ¿cuáles son las tareas que el magisterio considera que quedaron en la columna de pendientes?
Bueno, en primer lugar, el tema de la violencia en los establecimientos educacionales, la convivencia escolar. Que haya quedado pendiente eso trae como consecuencia la tragedia que vivimos, que nunca pensamos que iba a suceder. Que llegamos a un límite extremo, que una trabajadora de la educación terminara asesinada. Esa trabajadora, esa madre, esa hermana, esa hija, esa compañera de trabajo hoy día no está con nosotros. ¿Y a qué fue? Fue un colegio, un espacio que debe ser el lugar más protegido, más resguardado de una sociedad, muera. Y eso es una deuda del gobierno. Importante. El gobierno se había comprometido a enviar un sistema de financiamiento distinto. Eso también es una deuda. El gobierno se había comprometido en avanzar en un currículum más integral. Es una deuda que quedó pendiente. Hubo avances en algunos temas. Deuda histórica para nosotros es algo importante, aun cuando es bastante inferior a la deuda realmente contraída con los docentes por tantos años. Es una demanda que, valga la redundancia, es una demanda histórica que siempre ha estado en nuestras agendas y en nuestros petitorios. Se cumplió y en el mayor de los casos los profesores y profesoras que les corresponde deuda histórica valoraban eso y nosotros lo valoramos. Claro. Avanzar en titularidad es importante, pero aún los temas de fondo, el mejorar los servicios locales de educación y lo que implica el financiamiento todavía son deudas que arrastró un gobierno que hay que decirlo, un gobierno que venía desde el mundo educativo, un gobierno que teníamos muchos y muchas que venimos desde educación, que venimos desde la calle, al igual que el presidente saliente. Sí. Las expectativas eran muy altas y no se alcanzaron. Y eso es una realidad y nosotros en ese sentido no tenemos ningún problema en decirlo. Y fuimos también bastante críticos en el gobierno en esa posición, de no haber avanzado más, como se requería, luego de que la sociedad en su conjunto, el pueblo entero, a partir del 2019 demandara cambios estructurales, dentro de eso el sistema educativo. Claro. ¿A qué cree usted que se debe estas deudas? Si bien el presidente junto con algunos ministros venían, como usted dice, de salir a la calle, de protestar en contra, ¿verdad?, del sistema educativo, el llegar con todas las ganas de querer mejorar, ¿qué cree que pasó? Bueno, hay muchas lecturas. Es muy personal también lo que voy a decir, pero yo creo que faltó más intención y que la agenda política no la moviera la oposición. Yo creo que se olvidó un poco el gobernar con el mundo social, que es importante. Cuando usted señala personas técnicas, también a los ministerios llegaron muchos técnicos. Y se requería también la presencia del mundo social, que también tiene una historia, una riqueza, conocimiento, claro, que es necesario también para construir política pública. Yo creo que hay una deuda en ese sentido de un gobierno progresista que le faltó ser progresista. La propuesta de dar libertad en el proyecto educativo dentro del SAE ha sido interpretada por algunos críticos como un retorno a la selección. ¿Es esa la lectura que hace el Colegio de Profesores sobre esta medida de la región de O'Higgins? Lo voy a decir también a nivel muy personal. Yo creo que sí, que hay un retroceso en términos de que nuevamente se vuelva una política de selección. Yo creo que ahí ha faltado más academia en la discusión pública, en la opinión pública. Y la academia da cuenta que los resultados en las pruebas estandarizadas, que nosotros también somos críticos, en los procesos que se han dado han sido favorables al sistema que ha sido tan cuestionado, el SAE. Pero hay resultados y muestra de un avance, incluso en un contexto tan adverso como fue salir de una pandemia y de un sistema educativo que por un año estuvo funcionando en vía remota. Hay una caída, una crisis. Sin embargo, en los últimos años tenemos un sistema que ha ido avanzando en mejora de los procesos educativos, igualando incluso en pocos años a la realidad educativa y pedagógica que teníamos antes de la pandemia. Desde mi mirada, gran parte de eso se debe a este sistema.
se debe a este sistema, de que dejó de seleccionar y aglutinar a los estudiantes por sus características económicas o académicas. Ajá. La inclusión le hace bien a las sociedades, le hace bien a las personas. Que nos juntemos, que nos mezclemos, que nos relacionemos. A los niños, a las niñas, a los jóvenes y a los docentes también. ¿Qué teníamos antes? Colegios, claro, que de excelencia, pero que seleccionaban. Y por otro lado teníamos escuelas absolutamente precarizadas. Claro. La mirada desde el ministerio o desde el discurso que la ministra tuvo antes de llegar acá al ministerio era claro, terminar con el SAEP. Y por lo tanto, desde mi perspectiva, es un retroceso grave, y retroceso fuerte a lo que habíamos logrado avanzar. Insuficiente, pero el avance, pero habíamos logrado avanzar. Claro. Considerando que persiste la lógica del financiamiento por asistencia, que históricamente ha sido cuestionada por el gremio, ¿cómo proponen ustedes resistir esa lógica de mercado abierto en el escenario político actual? Bueno, nosotros seguimos demandando y poniendo sobre la discusión política que lo que ocurre en el mundo, en los colegios que tienen buenos resultados, que se ponen como ejemplo, es que es un Estado que se hace responsable de la educación y de su financiamiento. Es un Estado son estados que tienen financiamiento basal, que responden a los contextos, esos estados que a Chile le gusta mirar, pero no le gusta cambiar las reglas del juego. Yo creo que esta mirada ideológica profunda de el negocio, el lucro, de poner los resultados y los recursos por sobre los procesos educativos, obviamente es preocupante. Yo creo que, espero no equivocarme, de verdad que lo digo, que el sistema va a ir avanzando en esa línea, va a ir avanzando en menos recursos, va a ir avanzando en que cada colegio, que haya colegios de bien y colegios de mal, como caracterizó por harto tiempo el sistema educativo nacional. Todavía existe, todavía persiste. Si esto no ha cambiado, no vivimos, todavía la educación está en crisis. Pero hay ciertas políticas públicas, sobre todo en el gobierno de Michelle Bachelet, que se logró avanzar en algunos puntos. Espero yo que esos puntos, que son mínimos, no el financiamiento, no signifique un retroceso ahora. Ya nos encontramos con algo complejo. Tenemos un recorte de recursos. Ese recorte de recursos, que es un 3%, que quizás para la ciudadanía es poco. Educación, en términos de los recursos públicos, es uno de los que más recibe junto a salud. Por lo tanto, es mucho dinero. Eso que va de la mano de un recurso, de la reducción del impuesto a las grandes empresas, a la ganancia, tiene consecuencias. El Estado, que percibe menos recursos producto de que las grandes empresas, a través del impuesto corporativo, al recibir menos dinero, recorta educación. ¿Y qué significa recortar educación? Significa menos profesionales, significa menos talleres, significa más alumnos por curso, y en fin, precarizar aún más las condiciones. Claro. Bueno, queremos agradecerle Samantha Jorquera, profesora y presidenta regional de O'Higgins, directorio regional Colegio de Profesores en Estación O'Higgins, por habernos dado esta entrevista. Le dejamos las cámaras si usted quiere dejar algún mensaje a sus colegas, alumnos, lo que usted quiera decir, las cámaras son suyas. Bueno, en primer lugar, agradecer y valorar una entrevista tan profunda que ha dado la posibilidad de poder expresar con fuerza, con tiempo, nuestra mirada desde el magisterio, desde el profesorado. Y bueno, nosotros siempre vamos a hacer un llamado, ¿cierto? Un llamado a que en unos momentos tan complejos como los que estamos viviendo, que aqueja a las familias desde un punto de vista económico, que aqueja a las comunidades educativas ante una tragedia tan terrible, la herramienta que finalmente tenemos para poder resistir y avanzar es la unidad, es la organización. Nuestro llamado a los profesoras y profesores de la región de O'Higgins es a hacer magisterio, es a permanecer unidos, es a organizarnos
Y ante la adversidad, lo que tienen los trabajadores y las trabajadoras es la lucha. Hay que mantener ese ímpetu y esa llama de la resistencia con fuerza. ¿Dónde lo encontramos? En la organización. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Samantha. Y bueno, a ustedes que han estado con nosotros en este programa, agradecemos también la sintonía. Los dejamos invitados para un próximo capítulo de Micrófono Público. Síganos, siga Estación O'Higgins, búsquenos en las redes sociales, dele me gusta, comparta con su familia y amigos y será hasta la próxima.